El general japonés Hideki Tojo es un despiadado obseso del control y el responsable de millones de muertes. En un periodo de 3 semanas son masacradas 300.000 personas. Unos eviscerados, otros quemados vivos, otros decapitados. Los que tienen suerte mueren de un tiro. En su búsqueda del poder total, librará la guerra más sucia jamás conocida. Se viviseccionaba a personas vivas sin anestesia. Es como la película de horror más espantosa que se pueda imaginar. Algo inimaginable. Esta es la historia del líder japonés responsable del ataque de Pearl Harbor. Un holocausto en Asia y la tortura de prisioneros de guerra. La evolución del mal. Capítulo 8. Tojo, la navaja japonesa del miedo. Times Square, 14 de agosto de 1945. Los estadounidenses tienen mucho que celebrar el día de la victoria sobre Japón. Pero a 11.000 kilómetros de allí, un extraño drama tiene lugar en una barriada de Tokio. Con su casa rodeada por fuerzas estadounidenses que van a arrestarlo por crímenes de guerra, el general Hideki Tojo, el primer ministro de Japón caído en desgracia, se dispone a morir por su propia mano. El suicidio es algo que un samurái contempla como un acto de honor. Pero lo que va a hacer él es diferente. Va a su médico y le pregunta, ¿dónde está el corazón? Y el médico, con un trozo de carbón, le hace una cruz sobre el corazón. Tojo, el hombre que declaró la guerra a Estados Unidos, nunca ha pisado el campo de batalla. Sabe manejar mejor la pluma que la pistola. Coge una pistola, apunta muy mal y se pega un tiro. Entran al oír el disparo y está ahí tendido, sangrando profusamente. Se ha disparado en el estómago y no en el corazón. Es el principio del patético fin del señor de la guerra más perverso de Japón. Un hombre con una visión demente de lo que debe ser su país. Y que al intentar hacerla realidad, provoca millones de muertes. Su viaje hasta ese momento comienza décadas atrás, cuando Japón y Estados Unidos son aliados. Estamos en 1904 y Japón es una potencia emergente que empieza a mostrar los dientes. Considera que es el líder natural de Asia, un imperio a punto de nacer. Tienen a los hombres más inteligentes, los guerreros más duros y un emperador que es un dios viviente. Una de las jóvenes promesas del ejército imperial japonés es un joven subteniente, Hideki Tojo. Es excepcionalmente trabajador y destaca por su inteligencia. Sus compañeros le apodan la navaja. Nace en una familia militar. Todo lo que conoce son los estándares militares. Su vida privada, su vida familiar, aunque se casó y tuvo hijos, no significan nada para él. La causa era Japón. La causa eran el imperio y el emperador. Japón iba a ser grande y él quería ser su sirviente, pero necesitaba ascender en la jerarquía para ser un sirviente eficaz. Tojo se labra la reputación de jefe duro y disciplinado, lo que lo sitúa en el camino del generalato. Como parte de su preparación, recorre Europa y queda especialmente impresionado por lo que ve en Alemania.
Sueña con un Japón que algún día pueda ser una especie de Prusia asiática. Una nación supremamente disciplinada con una orgullosa tradición militar. Pero cuando regresa a Japón, lo que ve es cómo su amada patria se hunde en el caos. Un breve flirteo con la democracia al estilo occidental en los años 20 recibe el duro golpe de la crisis económica que sucede al crack de Wall Street. La élite política del país no es capaz de hacer frente a los efectos de la Gran Depresión de 1930. Cunde la inquietud social y las protestas en las calles. El pueblo cada vez mira más hacia el emperador y el ejército en busca de liderazgo. Existe la sensación de que el ejército tiene que hacer algo para salvar Japón. Pero, por supuesto, eso también les beneficia a ellos, porque quieren situarse en una posición de poder e impulsar su propia agenda, que es la expansión imperial. El ejército cree que la solución es crear un imperio, pero está dividido en dos facciones ferozmente enfrentadas. Estaba el Kodoha, la llamada facción del Camino Imperial. Este grupo estaba interesado sobre todo en acabar con la Unión Soviética, aunque suene increíble. Japón y la Unión Soviética habían sido grandes rivales durante siglos por el control del noreste de Asia. Y el Kodoha quiere ajustar viejas cuentas. El otro bando, el Toseiha, la facción del control, propugna sobre todo la guerra con China. Saben que invadir China les proporcionará recursos naturales esenciales que Japón necesita desesperadamente para crear un imperio. El Toseiha también prefiere tácticas militares y métodos más modernos y tecnocráticos, al estilo europeo. Estas ideas atraen a Tojo, inspirado por el militarismo germano. Y uno de los líderes del Toseiha, el general Tetsuzan Nagata, se convierte en su amigo y mentor. Pero la facción rival odia a Nagata. Y según crece la tensión por ambas partes, un joven jefe Kodoha, el teniente coronel Saburo Aizawa, decide encargarse del problema personalmente. El asesinato horroriza a la sociedad japonesa y más que a nadie al emperador. Que los jefes del ejército imperial, la institución más respetada del país, se maten unos a otros es inconcebible. Las autoridades necesitan a alguien despiadadamente eficaz para restaurar el orden y la disciplina. Y la elección más obvia es la navaja Tojo. En realidad, Tojo aparece de repente. Está claramente alineado con la facción del control y básicamente lo que hace es acabar con la facción contraria. Septiembre de 1935. Tojo inicia su inexorable ascenso al poder. Su misión es identificar a los responsables del asesinato y llevar a los conspiradores ante la justicia. Sus principales métodos son la intimidación y la tortura. El emperador Hirohito queda satisfecho y Tojo es ascendido a teniente general. Ya está en el camino de convertirse en un personaje muy poderoso y cuenta con la confianza del emperador, lo que es muy, muy importante. Además del ascenso, Tojo recibe como recompensa el mando de la Policía Militar de Japón, el Kenpeitai, ya famoso por su brutalidad.
Kenpei Tai significa en japonés soldados de la ley, y eso indica muy claramente que es una especie de policía política y legal. Lo que comenzó como una policía militar se convierte en algo similar a la Gestapo de Adolf Hitler y se encarga de buscar a posibles subversivos por todo Japón y sus territorios. Yo diría que probablemente el Kenpei Tai fue la unidad militar más paranoica que ha existido jamás. Sospechaban de todo el mundo. Lo primero que te ocurría si te detenía el Kenpei Tai para interrogarte era que te propinaban una terrible paliza antes de hacerte ninguna pregunta. Con Tojo, el Kenpei Tai se convirtió en una de las fuerzas paramilitares más sádicas de la historia humana, comparable en brutalidad a cualquier organización nazi. Son maestros de todas las formas de tortura más espantosas y eran muy temidos por el pueblo japonés. Una organización altamente inmoral, dirigida por personas muy cuestionables, que solo reconocen lealtad a las autoridades militares centrales. Tojo utiliza el Kenpei Tai para eliminar a todo aquel que pueda oponerse a sus ambiciones de erigir un imperio japonés. Van a por los comunistas. También atacan a los socialdemócratas, a los cristianos y en esencia a cualquier grupo que se oponga al estricto culto del emperador, a la creación del imperio y a los megalomaníacos que están en el gobierno. De modo que si dices lo que no debes, te pueden arrestar por declaraciones antibelicistas o pacifistas. La policía ideológica de Tojo acaba sometiendo a la totalidad del país a la voluntad de su amo, y muy pronto los civiles se vigilan entre sí, y toda la información llega invariablemente a Tojo. Japón es una sociedad vigilada. La gente informa sobre sus vecinos, se mantienen dosieres. Una de las habilidades de Tojo como gestor administrativo es mantener un dossier de todo individuo sospechoso, tanto política como militarmente. Y por supuesto, cuando tienes información, tienes poder. Y Tojo utiliza esto para seguir ascendiendo. En 1937, la base de poder de Tojo está creciendo. Desde sus viajes por Europa, Tojo admira a Hitler y al partido nazi. Le atrae especialmente una idea de los nazis, que la expansión territorial está justificada por la superioridad racial. Es una idea muy similar a la del Lebensraum de los alemanes, el espacio vital, que de alguna forma los japoneses tienen derecho a expandirse a China y a utilizar a los chinos como mano de obra barata o esclava y a robar todos los recursos minerales del país. Ven a los chinos como subhumanos, de la misma forma que los nazis ven a los pueblos eslavos como Untermenschen. Diciembre de 1937. Esta creencia otorga al ejército imperial japonés el derecho a invadir China. Y comienzan con una sangrienta campaña de terror para mostrar a los chinos quién manda. El mundo contempla la carnicería horrorizado. Mientras Tojo, aunque no participa directamente, está más que satisfecho. Para él, es la prueba del extraordinario poder del ejército japonés y la confirmación de su superioridad racial. Este descenso de 6 semanas al infierno pasará a la historia como la violación de Nankín. En un periodo de 3 semanas, 300.000 chinos son masacrados. No simplemente ejecutados, sino asesinados de la forma más brutal. Unos eviscerados, otros quemados vivos, enterrados vivos, decapitados. Los que tienen suerte mueren de un tiro. Y el trato a los civiles es bestial.
Se produce la violación en serie de 20.000 mujeres en un periodo de 3 semanas. Y muchas de las violadas mueren acuchilladas en medio de la carnicería general. Es increíble. Algo indescriptible. Toyo estaba perfectamente informado, dada su posición. Sabemos que el proceso de la masacre duró varias semanas, de modo que no es un arrebato inicial de los vencedores que llegan y enloquecen durante un par de días. Esto fue una carnicería organizada. Para Toyo, Nankín es un ejemplo de lo que debe hacer Japón, y cuanto más mejor. Con el fin de impresionar al emperador, empieza a proclamar que Japón no solo debe someter a China, sino poner a toda Asia bajo su bota. El plan funciona. El emperador está impresionado y lo nombra ministro de la guerra. Ahora es el hombre del ejército en el gobierno y el militar más influyente en la política del país. En cuanto entra en el gobierno como ministro de la guerra, tiene una plataforma. Y era un hombre muy elocuente, muy enérgico, con opiniones muy tajantes. En los consejos de ministros, Toyo era el único que hablaba. Con sus nuevos poderes, Toyo quiere consolidar el control de Japón sobre los chinos, aplastando cualquier forma de resistencia. Los ataques guerrilleros de los chinos están consiguiendo detener al ejército imperial japonés. El general al mando propone una estrategia radical para solucionar el problema, y Toyo la autoriza. El Partido Comunista Chino mantiene una guerra de guerrillas que depende del apoyo de la población local, que les proporciona hombres, les proporciona comida, refugio. La reacción de las autoridades japonesas es intentar derrotar a los guerrilleros atacando a aquellos que los apoyan, aterrorizando al campesinado. Toyo bautiza esta nueva política como los 3 todos. Quemarlo todo, saquearlo todo, matar a todos. La política de los 3 todos implicaba quemar todas las propiedades de los sospechosos de colaborar con las fuerzas chinas, el saqueo de toda su comida y su ejecución y la de sus familias. Es una política de terror y muere un gran número de gente. Se supone que la política de los 3 todos mató hasta 3 millones de personas, pero si pensamos en el número total de muertes causadas por Japón en China en la Segunda Guerra Mundial, la cifra podría estar fácilmente entre 20 y 30 millones. Para Toyo, China no es más que el principio. Ha prometido a Japón un gran imperio y piensa cumplir su promesa. Argumenta que la falta de recursos naturales de Japón está a punto de paralizar la economía del país. Para triunfar, Japón debe emprender una expansión territorial a gran escala, como han hecho los nazis en Europa. Los japoneses pensaban que iban a quedarse sin alimentos en menos de una generación, que el abastecimiento de petróleo y caucho en particular era vital, y que para garantizarlo tenían que cogerlo de ciertas regiones de Asia. Y si la población no lo daba voluntariamente, tenían que cogerlo por la fuerza. Toyo sabe que los territorios coloniales europeos del sudeste asiático son los más ricos en petróleo y caucho. Y gracias a los espectaculares triunfos de Hitler en Europa, ahora esos territorios son extremadamente vulnerables. Francia ha sido derrotada. Gran Bretaña parece que va a ser derrotada y los holandeses están en las últimas y dependen de los británicos. Esos son los países que controlan el sudeste asiático. En el sudeste asiático se encuentran todas las materias primas que necesita Japón. Así que lo único que tienen que hacer es extender la mano y cogerlas. Solo queda un gran obstáculo en el camino de Toyo. Estados Unidos. Está convencido de que jamás aceptarán un imperio japonés.
Desde principios de los años 30, Japón sabe que tendrá que ir a la guerra contra Estados Unidos y en 1933 Toyo está convencido de que la guerra es inevitable. Pero no todos están de acuerdo. El principal opositor de los planes bélicos de Toyo es un civil, el primer ministro Fumimaro Konoe, pacifista y diplomático. Pero cuando Konoe ve que no puede contrarrestar el peso de Toyo en el gobierno ni ante el emperador y que la guerra es inevitable, decide renunciar. 18 de octubre de 1941. Toyo, el ministro favorito del emperador, ocupa su lugar. Ahora ya no es solo el militar más poderoso del país, sino también su político más poderoso. Por fin, su visión puede hacerse realidad. A lo largo de 1941, el primer ministro Toyo sigue fingiendo buscar una solución pacífica con Estados Unidos, pero todo es mentira. En secreto, con meticuloso detalle, está preparando un ataque por sorpresa que cree que desarmará a Estados Unidos en el Pacífico. Con la vista puesta en la guerra, hace algo verdaderamente perverso. Empieza a investigar formas de matar más eficientes. Su policía militar, el Kenpeitai, crea un laboratorio para investigar toxinas como el ántrax. El proyecto recibe el nombre de Unidad 731. La Unidad 731 es la institución japonesa que investiga la guerra química y biológica. Su actividad principal es la experimentación con humanos, de modo que utilizan a muchos chinos, algunos prisioneros de guerra aliados después y también rusos. La Unidad 731 causa las horrendas muertes de unos 12.000 inocentes en experimentos que desafían la imaginación. Tenían encerrados a miles de prisioneros, hombres, mujeres y niños. Viviseccionaban a personas vivas porque la anestesia podía interferir con los resultados finales. Los científicos de Toyo realizan experimentos de inimaginable crueldad, investigando sistemáticamente los límites del sufrimiento humano. Mucho de lo que sabemos hoy sobre los efectos del congelamiento viene de la Unidad 731, porque ellos experimentaban con humanos, les congelaban los miembros y estudiaban cómo iba avanzando. El primer ministro está permanentemente informado de estos experimentos y se ocupa de que en la unidad no falten víctimas vivas. Cogen a hombres, mujeres y niños y los atan a postes en campos de tiro y los bombardean con aviones. O prueban lanzallamas con seres humanos. Es como la película de horror más espantosa que se pueda imaginar. Algo absolutamente impensable. Realmente descendieron a los abismos más profundos de la crueldad humana en nombre de la ciencia. A finales de 1941, Toyo lo tiene todo preparado para la guerra contra Estados Unidos. Ha llegado el momento de acabar con la farsa de las negociaciones. Una vez que se ha tomado la decisión de ir a la guerra, les inunda el orgullo, la seguridad en sí mismos. La moral está en lo más alto. Creen que Japón es semidivino, que no puede ser vencido en un conflicto armado. Acaban convirtiéndose en víctimas de su propia propaganda. Toyo lanza su primer asalto contra Estados Unidos de la misma forma que pretende continuar. Ataca la base naval de Pearl Harbor sin previo aviso. Su primer acto de guerra es un crimen. La justificación japonesa, por así decirlo, de Pearl Harbor era: no necesitamos declarar la guerra porque la guerra en sí misma será la declaración. Rompe todas las reglas. Es una lógica retorcida y perversa.
En Tokio reinan la euforia y el entusiasmo. El éxito del ataque contra Pearl Harbor convierte a Toyo en un héroe nacional. Entonces pone en movimiento la segunda fase de su plan. El ejército japonés invade la península de Malaca, controlada por los británicos. En su extremo está uno de los objetivos más deseados por Japón, Singapur. Japón no había firmado la Convención de Ginebra y en un manual de campo escrito por Toyo se afirma claramente que la rendición en la guerra es un acto deshonroso. Por ello, los soldados japoneses no muestran la menor compasión con los aliados. Un ejemplo es el del Hospital Alexandra, donde los heridos británicos y el personal médico intentan rendirse. Aquellos hombres son heridos de guerra tendidos en sus camas en el hospital, pero a los japoneses les da igual. Estos actos de violencia extrema están motivados por la potente mezcla de nacionalismo japonés de Toyo y la ideología racista que ha tomado de los nazis. Los japoneses sentían un enorme odio xenófobo y unos enormes deseos de venganza contra los aliados occidentales. Era una guerra racial. Simplemente estaban ejecutando una matanza a gran escala para descargar algo de ese odio xenófobo contenido que sentían hacia Occidente. Una y otra vez, según la máquina de guerra de Toyo se extiende por el sudeste asiático, se repite el mismo patrón de salvajismo sin sentido. En diciembre de 1941, Japón invade Filipinas, obligando a las desprevenidas fuerzas estadounidenses y filipinas a retirarse a la península de Batán. La batalla de Batán termina con una rendición masiva de estadounidenses. Los soldados capturados por los japoneses son obligados a marchar a pie a los campos de prisioneros. La idea era hacerlos marchar hasta una línea de ferrocarril en determinado pueblo y meterlos en vagones de ganado para llevarlos a campos de prisioneros. Pero los japoneses lo convierten en una marcha de la muerte. Los soldados japoneses odian profundamente a sus nuevos cautivos y los malos tratos se convierten en algo habitual. Un soldado no tiene honor si se rinde. Esa es la idea del honor de los samuráis. Y un soldado honorable prefiere morir antes que rendirse. De modo que cuando tomaban prisioneros se les trataba brutalmente de forma deliberada. No era algo impulsivo, era deliberado. Al final, 80.000 prisioneros de guerra son forzados a realizar una marcha de 100 kilómetros desde el campo de batalla a los campos de prisioneros, en la que miles de hombres serán asesinados deliberadamente. Será recordada como la Marcha de la Muerte de Batán. Los hacían caminar literalmente hasta la muerte. Les negaban tratamiento médico y era una política deliberada. No era un simple exceso de guerra aislado. Este es el argumento de más peso en contra de Toyo y del régimen militar japonés, que fomentaron real y activamente la brutalidad como política. El trato de los japoneses a los prisioneros estadounidenses y filipinos después de la batalla de Batán pasará a la historia como uno de los actos más infames de Toyo. Vemos que se produce una enorme cantidad de ejecuciones sin sentido desde el primer momento. Por ejemplo, cualquiera que fuese especialmente alto era apartado y torturado o ejecutado, porque cuanto más alto, más anglosajón eras a ojos de los japoneses.
Deliberadamente niegan agua a los hombres. La única agua que les permitían tocar era la de las pozas de los búfalos, infestadas de enfermedades. Todo aquel que se salía de la fila era apaleado, muerto de un tiro o acuchillado. En realidad es una forma de eliminar prisioneros. Matan más o menos a todo aquel que no pueda llegar por su propio pie, a todo el que esté enfermo o herido de alguna forma. Es uno de los episodios más terribles que sufrieron los prisioneros de guerra aliados. El alcance de los crímenes cometidos por el ejército japonés es verdaderamente único y extraordinario. Literalmente en todos los lugares que ocuparon se produjeron espantosas escenas de brutalidad, y no solo contra soldados, eso se podría entender, también contra monjas, sacerdotes, nativos que no habían hecho absolutamente nada. Los decapitaban, los apaleaban y los torturaban de formas extraordinariamente crueles. Estas atrocidades son indudablemente aprobadas por Toyo. Él, más que nadie, ha fomentado abiertamente el odio a los extranjeros y a los pueblos inferiores. Como el obsesivo recopilador de inteligencia que es, recibe informes regulares y detallados de todas estas actividades. La Cruz Roja publica informes sobre las acusaciones de malos tratos a prisioneros de guerra. Así que Toyo sabe muy bien que se están haciendo esas acusaciones. Sabe que estos hechos se están produciendo. E interviene para dejar claro que es un comportamiento inaceptable. No hay ninguna evidencia que indique que se hizo nada parecido. En el avance del ejército imperial japonés por Asia, hace miles de prisioneros estadounidenses, británicos, holandeses y australianos. Ciegas de odio racial, las fuerzas de Toyo tratan a sus cautivos peor que a animales. Los matan de hambre, los torturan y asesinan a capricho. De los 140.000 soldados aliados capturados, unos 30.000 morirán de hambre, enfermedades y malos tratos. Primavera de 1942. En la cima de su popularidad, Toyo espera la rendición de Estados Unidos en cualquier momento. Y da un nuevo paso para acaparar aún más poder político. El ya primer ministro y ministro del ejército se hace cargo de todos los puestos significativos del gobierno. Se autonombra secretario de Estado, ministro de Defensa, ministro de la Guerra, ministro de Municiones. Es la figura más poderosa del país por debajo del emperador. La guerra se ha convertido en el proyecto personal de Toyo y parece que todo va sobre ruedas. Pero esa ilusión está a punto de estallar en pedazos. Junio de 1942. A 4.000 kilómetros, en mitad del Pacífico, una base estadounidense de vital importancia en el pequeño atolón de Midway va a ser el escenario de la primera derrota naval de Japón en 75 años. La batalla de Midway hace perder a Japón el dominio naval en el Pacífico. Para Toyo, cuyo poder depende de la promesa de victoria hecha a su emperador, es un desastre personal y político. Su carrera, su futuro, sus creencias están ligadas a la victoria en la guerra. No hay el menor espacio de maniobra. No puede justificar la derrota. Y ese es el gran dilema de Toyo. Toyo está entrando en un terreno inexplorado y decide hacer uso de ese principio básico del ejército japonés. El código del samurái que responde a la derrota con el suicidio.
En nombre del emperador, dice a la población civil de Japón que tiene que luchar hasta la muerte. Todos deben prepararse para morir, incluso los niños. Él sigue creyendo en la victoria final, pero empieza a dar largas y dice: puede tardar más, puede hacer falta un esfuerzo mayor por nuestra parte. Y ahí es donde el argumento de que hay que militarizar toda la sociedad cobra tanta fuerza. Se entrena a los niños en los colegios, se les dan rifles de madera para que desfilen y se les dice: aunque seáis niños, tenéis que convertiros en soldados del imperio. Pero armar a los niños no resuelve el problema de Toyo. Las fuerzas estadounidenses del Pacífico se acercan a las islas de Japón a una velocidad alarmante. Una vez más, Toyo busca inspiración en Alemania y en Hitler. No es suficiente con controlar Japón políticamente. También necesita asumir personalmente el control del ejército, a pesar de que su experiencia en combate es mínima. En febrero de 1944 se deshace del general Suyamo, comandante en jefe del ejército, y asume también su cargo, el de jefe del Estado Mayor. Es una concentración de poder extraordinaria que revela mucho, diría yo, sobre el totalitarismo de Toyo, comparable al de Stalin o incluso Putin, se puede decir. La situación a la que se enfrenta sería un desafío para el militar más experimentado. Las fuerzas estadounidenses están recuperando los campos petrolíferos recién tomados por Japón, y la necesidad de conseguir nuevos recursos es cada vez más apremiante. Así, da luz verde a un plan completamente disparatado para invadir el rico y fuertemente defendido subcontinente indio. La idea es obligar a rendirse a los británicos. La falta de experiencia de Toyo en el arte de la guerra se hace evidente desde el primer momento. Su ejército simplemente carece de los suministros y sistemas de apoyo necesarios para la invasión. La logística consiste básicamente en llevar con las tropas 30.000 cabezas de ganado que se consumen rápidamente. Esperaban capturar los centros de abastecimiento aliados, pero no pudieron. Y así, por supuesto, la ofensiva se detiene rápidamente. En una serie de brutales batallas en la frontera india, en Kohima e Impal, los famélicos y acotados soldados de Toyo son aplastados. Pero con tal de salvar su carrera, en vez de ordenar un repliegue, les exige que luchen hasta el final. El resultado es que los japoneses desperdiciaron sus escasos recursos en ataques básicamente inútiles. Ataques frontales que resultan en enormes pérdidas. Y al día siguiente vuelven a hacer exactamente lo mismo en el mismo lugar a la misma hora, una y otra vez. Y esto muestra lo poco que valoran las vidas de sus hombres. El soldado japonés de a pie no es más que un peón para el emperador. Es algo que se puede sacrificar si es necesario en defensa de sus ideales. Finalmente, el maltrecho ejército de Toyo se retira, quebrantado por la visión demente y la colosal incompetencia de su comandante en jefe. Aislado y sin suministros, pierde a más de un tercio de sus hombres. Los japoneses se enferman muy rápido porque carecen de los servicios médicos básicos. Muchos mueren de disentería y malaria. Después de la batalla de Impal, se calcula que 36.000 soldados japoneses murieron de hambre y enfermedades durante la retirada, de un ejército de 90.000 soldados. Es un patrón que se repite a lo largo de toda la campaña japonesa en el sudeste asiático. La crueldad de Toyo hacia sus enemigos solo es comparable a su total indiferencia ante el sufrimiento de sus propios hombres. Si miramos las cifras de las campañas del Pacífico Sur,
Por cada soldado japonés muerto por una bala, una granada o una bomba, 10 murieron de inanición y enfermedades. Al menos 10 por cada uno. Sus ejércitos murieron de hambre. En Tokio cada vez está más claro que no se puede ganar la guerra. Toyo está sometido a mayores presiones políticas e intenta desesperadamente mantener la disidencia bajo control. Incluso circulan crecientes rumores de complots para asesinarlo. Simplemente está perdiendo el control de la situación. Le llueven las críticas desde todos los elementos del gobierno. Es un líder político derrotado y es un señor de la guerra derrotado. Y desde luego, para 1944, se le está acabando el tiempo. Pero en lugar de intentar negociar la paz, Toyo decide subir la apuesta. Según se desmorona la aventura india, vuelve los ojos hacia el frente del Pacífico. Y si ello significa sacrificar a la población civil como a los soldados, que así sea. Junio de 1944. La flota estadounidense ataca la isla de Saipán. Es la puerta a las islas de Japón. Y esta es una batalla que Toyo no puede permitirse perder bajo ningún concepto. Pero Saipán cae. Y el general japonés que la defiende sigue las órdenes de Toyo de luchar hasta la muerte junto con la mayoría de sus tropas. De una fuerza de 31.000 soldados japoneses, 24.000 mueren en combate y 5.000 se suicidan. Apenas un puñado son hechos prisioneros. En Tokio se oculta la caída de Saipán al pueblo japonés, pero el alto mando es presa del pánico. Nadie esperaba que Saipán cayera tan rápido. Fue una gran humillación. El emperador llega a ofrecer la abdicación, y de lo único que se habla es de cómo negociar un armisticio con Estados Unidos. Pero Toyo no está dispuesto a negociar. El destino que aguarda a Saipán es mucho peor, y el horror que se avecina será en gran medida su responsabilidad. Las fuerzas americanas en Saipán quedan horrorizadas al ver cómo oleada tras oleada de civiles japoneses se suicidan, muchos de ellos saltando desde los acantilados. Hombres y mujeres deciden quitarse la vida antes que ser hechos prisioneros. A las tropas estadounidenses esto les parecía increíble. Les ofrecieron cuartel. Durante días lanzaron mensajes con altavoces. Podéis rendiros. Pero miles de habitantes de Saipán prefirieron saltar a la muerte antes que rendirse. Para las tropas estadounidenses, el suicidio en masa de civiles japoneses es incomprensible. Se sospecha que Toyo ha podido persuadir al emperador para que ordene los suicidios. Su perverso razonamiento es que si se rinden, serán bien atendidos. Lo único peor que la caída de Saipán es que los japoneses descubran que Estados Unidos no es el diablo. Había un gran miedo a que los estadounidenses tratasen bien a los civiles japoneses y a que eso provocase algún tipo de actividad revolucionaria en Japón. 20.000 civiles mueren en Saipán por su propia mano o siguiendo órdenes directas de Toyo y Hirohito. Es una tragedia, una terrible tragedia a una terrible escala.
y muestra lo insensibles y despiadados que fueron los militares japoneses al imponer este tipo de política no solo a los soldados, sino a los civiles. Pero esas muertes inútiles no salvan a la navaja. Finalmente el emperador pierde la paciencia. El último acto de Toyo como primer ministro es retransmitir la noticia de la caída de Saipán a una nación conmocionada y aterrada. Su popularidad era enorme cuando la guerra iba bien, y eso se invierte casi por completo. Cuando Saipán es el punto crítico, todo se vuelve en su contra. El 18 de julio de 1944, Toyo renuncia como primer ministro. Pero aunque su carrera puede estar acabada, ha construido una máquina de guerra que no se puede detener. Y la ola de suicidios de civiles en Saipán no es más que el principio. Aunque desde julio de 1944 ya no es el líder de Japón, su legado, el legado militar que él había promovido era: morirás por la causa del emperador y del imperio. Lo que deja después de 4 años de liderazgo es esa idea que se ha integrado en la cultura japonesa de que el fin del samurái es la única alternativa. El legado de Toyo serán inútiles cargas suicidas, pilotos kamikazes, y la muerte sin sentido de cientos de miles de soldados y civiles japoneses durante otro terrible año. En febrero de 1945, Estados Unidos ha tomado las islas filipinas de Leyte y Luzón. Y expulsan a los japoneses de la capital, Manila, en una de las batallas urbanas más sangrientas de la guerra. El siguiente objetivo de Estados Unidos son las islas de Japón. Primero desembarcan tropas en Iwo Jima. Y después en Okinawa. Los combates son encarnizados. Las fuerzas japonesas, superadas en armamento y en número, se aferran con desesperación a la idea que Toyo ha impuesto a la nación. Nadie debe rendirse. Verano de 1945. En este punto, Estados Unidos ya cuenta con una nueva y terrible arma que puede hacer entrar en razón a Japón. Cuando Japón no responde a una advertencia y a la exigencia de rendición incondicional, se lanza la primera bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Provoca la muerte de más de 66.000 personas. Pero hace falta una segunda bomba en Nagasaki para que un Japón completamente derrotado acepte que tiene que rendirse. Al final, las 2 bombas atómicas se cobran más de 100.000 vidas. Estamos en 1946. Toyo sobrevive a su fallido intento de suicidio y es sometido a juicio. Se le declara culpable de 7 crímenes de guerra. En el juicio, Toyo no se disculpa por la guerra. Dice que ha sido una guerra honorable y que era necesaria para la supervivencia de Japón como nación. Y que, aunque pueden haber pasado cosas en la guerra que podría lamentar, aunque no lo hace, no se arrepiente de la guerra, no se arrepiente de Pearl Harbor e insiste en que ha actuado honorablemente. Toyo se negará a admitir su culpa hasta el final. Es ahorcado el 23 de diciembre de 1948. Muere despreciado por la nación que destruyó y por el emperador al que decía servir. Hoy,
Es una figura casi completamente olvidada, un hombre irrelevante para Japón.